El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Hoy es un nuevo día, lleno de esperanza y alegría, muy positivo. Conexión con Dios. Santo Dios, Rey de gloria y verdad, eterno Padre nuestro, soberano y poderoso Dios de Israel, amado Señor de las alturas, Padre Santo, nuestra fe se sustenta en lo que sabemos que harás hoy en nuestro beneficio, el de nuestras familias y del prójimo. Eres tú, Dios, el dueño de toda situación. Solo tú puedes cambiar corazones, Señor, y transformar la adversidad en bendiciones de parte tuya. Nada podemos realizar por nuestra cuenta. Lo que a nuestro entender pareciera imposible e ilógico, de tu lado se convierte en realidad. Hecho es. Cuando estás tú, Señor, en el primer lugar de nuestras vidas, nos defiendes y provees para que todo salga bien y prospere. Tu presencia, Señor, desafía las leyes naturales y destruye lo imposible. Aniquila los factores de lo irrealizable. Sencillamente, solo nos sugieres que podamos creer para observar cara a cara la verdadera dimensión de tu gloria. Hoy hemos decidido creer y amarte, Señor, pues por medio de tu Santo Hijo, el Señor Jesucristo, nos confirmaste tu propio amor por cada uno de nosotros. La sangre del Señor Jesús nos permite estar apartados para ti, distanciados de este banal mundo y aferrados al poder de tu Santo Espíritu para poderte agradar. Gracias, bendito Padre Dios, por tu obra constante en nuestras vidas, por suplir las necesidades, por tus cuidados y detalles, por hacernos como tu Santo Hijo y por adoptarnos. Nos has hecho herederos y coherederos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, amado Padre eterno, por todo lo que continúas haciendo en Colombia, en Tierra Santa, en el Medio Oriente y todo el continente, por la paz de Jerusalén y la restitución de una iglesia inmaculada, por la cual el Señor Jesús muy pronto retornará en los cielos en su búsqueda. Te clamamos a ti en esta mañana con plena conciencia y un corazón puro por la libertad de todos y cada uno de los secuestrados, así como por la protección que les brindas allí en la selva. Guárdalos del mal y por favor envía tu Espíritu Consolador a sus familiares. Te lo pedimos en el nombre de nuestro poderoso Salvador, el Sol de Justicia, el Señor Jesucristo, y bajo la presencia, asistencia y unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Para ti todo es posible, Señor. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas tú el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a Muy Positivo, el magazine de la mañana. Damos las gracias a Dios por este hermoso día. La Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Damos gracias al Señor por su bondad. Recordemos de interceder, de orar por todos nuestros hermanos que están sufriendo los rigores de este invierno, por todos los damnificados. Oremos para que el Señor sea glorificando. Seamos generosos. La Biblia dice que el generoso recibe generosidad. Y también oremos para que los dirigentes sean diligentes en los propósitos y planes que se han encomendado para apaciguar esta ola invernal y obviamente para prever posteriores situaciones concerniente al invierno y a la ola que ha venido nuevamente, ola invernal en Colombia. Tenemos un programa hermoso con la música que alaba a nuestro amado Señor Jesucristo y mi compañero Oscar Ramírez, que trae un invitado que sé y estamos convencidos, gracias a Dios, que va a ser de mucha edificación para todos nosotros. Pues bienvenidos a Muy Positivo, el magazine de la mañana. El invitado especial en Muy Positivo.
Ok, Charlie, un saludo, un abrazo. Colombia, este es Muy Positivo, el magazine de la mañana. Por el Canal 1, pues nos gozamos con la audiencia de ustedes, lógico, pero más aún, que sabemos que contamos con la presencia de Dios y por eso oramos, ¿no? Oramos insistentemente buscando que el Dios de la gloria nos escuche y agradeciéndole al Dios santo y eterno que ponga atención a nuestro clamor. Eso es precioso, maravilloso y no tenemos cómo pagar al Dios del cielo tanto favor, tanto amor, tanta misericordia. Y hoy tengo un gran invitado, un invitado muy, pero muy especial. Viene directamente de los Estados Unidos, el pastor misionero David Robles, aquí Muy Positivo. Pastor. Gracias por tenerme aquí en este día. No, gracias por atender la invitación, pastor. Y pues vienes a Colombia, un hombre que ama las misiones, un hombre pues que es misionero hace ya muchos años. Teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, estuvo en Irak, tiene diplomado a nivel de relaciones internacionales, especialidad con América Latina y pues ante todo un hombre que ama al Señor con todo el corazón. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Oscar, por tenerme aquí. Estoy caminando en fe, de eso se trata la obra misionera. Y sabe que vengo de África, el Señor me envió a Guinea Ecuatorial, que es el único país que habla español en África. Y sabe que, así como me trajo aquí, porque fue el Señor el que me trajo aquí, pues en nuestra labor, en nuestro llamado a las naciones, nos ha permitido desempeñarnos en diferentes funciones. Ya como usted mencionó, estuve aquí como diplomático acreditado, pero el Señor siempre usando todos los medios para llevar su mensaje. Yo quiero que me confirme, nació en los Estados Unidos, ¿cierto? Pero se fue criado en Puerto Rico, ¿sí? Sí, nací en Brooklyn, Nueva York. En Brooklyn, qué bien. Sí, señor. Y en la temprana infancia, entonces, mi familia se regresó a Puerto Rico. Español es el segundo idioma que aprendí. Pastor, ¿cómo es que conoce al Señor Jesucristo? Me dice aquí en una información que fue de manera sobrenatural, que el Espíritu del Señor lo tomó sin intermediación de hombre, así que algo muy interesante que nos cuente. Amén. Fíjese, pastor. Yo me crié en el Evangelio. Mi papá fue pastor cristiano y yo pues iba a la iglesia 3, 4, 7 veces a la semana. Era el hijo del pastor, Davidcito en la iglesia. Y que de pronto el hijo del pastor ya se cree salvo por ser el hijo del pastor, ¿cierto? Exactamente, ¿no? Entonces las ancianitas de la iglesia encantadas conmigo, me querían muchísimo. Y Davidcito, pues a los 15 años ya conocía la palabra. Yo ya estaba dando estudios bíblicos. Y entonces, pues, creía que estaba todo bien. Yo escuchaba a mi papá predicando sobre lo que era Cristo, la salvación, pero yo pensaba que estaba bien. Entonces, a la edad de 16 años, estaba un día en la escuela, un día cualquiera, en el colegio, y vine de recreo y había unos jóvenes que estaban llorando. Y usted sabe que en una sociedad machista como la de Puerto Rico y en Colombia, pues eso de que un joven esté llorando como que se ve medio extraño. Y recuerdo yo que pregunté, ¿por qué están llorando? Y una maestra que era cristiana dijo, es que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces yo pues conocía la palabra, dije, Hechos capítulo 2, sí, yo sé lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces la maestra le pidió a una de las jóvenes que oraran, solo orar. Y entonces pues cuando nos decían vamos a orar, todo el mundo pues ponía la mano sobre el pupitre, la frente, y era dormir. Esa era la oración para mí. Y recuerdo que tenía la frente en mi brazo y no estaba pensando en nada y de momento comenzaron a caer muchas lágrimas. No podía controlarme. Y estaba tratando de secarme las lágrimas porque qué vergüenza que la gente me vea llorando aquí. Pero después de un rato me pregunté a mí mismo, ¿soy yo el único que está sintiendo esto? Y recuerdo que a mi derecha estaba mi mejor amigo, que era el criminal del grupo. ¿Ah, sí? Sí, entonces levanté el codo a ver cómo estaba el criminal del grupo, ¿no? Y entonces allí estaba él en la posición de oración. O sea, durmiendo. Exacto, y se veía todo bien. Pero entonces cuando miré el suelo, habían lágrimas del lado de él. Y entonces yo me dije a mí mismo, algo está pasando aquí. Y entonces comencé a concentrarme, no en la oración que se estaba haciendo, pero en lo que estaba comenzando a pasar dentro de mí. Y en ese momento
vi una película de mi vida. Tenía 16 años entonces. Vi 5 instantáneas, 5 escenas donde Davidcito, el hijo del pastor, estaba pecando. O sea, fue una revelación del Fue Espíritu una revelación de Dios. de Dios, sí. Entonces, ahí me di cuenta de que era un pecador. Y en ese momento me sentí levantado en mi espíritu y sentí que fui al Calvario. Y podía ver, estaba hacia la izquierda y hacia atrás, viendo 2 de las cruces. Yo sabía que la cruz más lejana era la de Cristo. Y entonces escuché esta voz que era del Espíritu Santo, aunque no lo conocía. Una voz poderosa que me dijo, y tengo 53 años, y es exactamente lo que me dijo: ¿cómo es posible que tú hayas pecado contra aquel que murió por ti en la cruz del Calvario? Y por primera vez en mi vida me di cuenta de que era un pecador. Y cuando me di cuenta, me arrepentí de mis pecados. Lo que yo no sabía era que el Espíritu Santo estaba moviéndose en otras vidas también. Y como a la hora de que comenzó todo esto, estaba en una escuela, ¿no? Había un sistema altoparlante. Se escuchó que la principal dijo: todos aquellos que han sentido el poder del Espíritu Santo, bajen al área de recreo. Y bajamos todos, éramos 72. El Espíritu Santo había ministrado directamente a 72 jóvenes que lo habían aceptado por primera vez en su vida. Y eso fue algo increíble. ¿Y todos tuvieron la revelación de la cruz, pastor? No, esa fue una experiencia propia, pero a cada uno el Señor les reveló su situación con Él. Y entonces recuerdo que no sabíamos qué íbamos a hacer. 72 jóvenes nos tomamos de la mano, oramos, y se había creado no caos, pero una situación tan difícil en la escuela. Porque imagínense, 72 jóvenes salieron, los salones vacíos y todo. Y entonces dijeron, no, por la única vez en 7 años que se cancelaron las clases. Entonces salimos de la escuela porque teníamos que ir a buscar transportación pública. Y ahí lo único que podíamos hablar era, ¿y qué te pasó a ti? ¿Qué te pasó a ti? Claro. ¿Y qué sentiste? Y nos montamos en los autobuses y lo único que era nuestra conversación era ¿qué había pasado ese día? Y al lado había una iglesia que estaba muriéndose, lo que quedaba era puro anciano. Yo pues tenía mi iglesia, pero la mayoría no. Se fueron esos jóvenes tocados por el Espíritu de esa iglesia, se formó un avivamiento, esa iglesia explotó, fue una cosa tremenda. Y solo el Espíritu Santo lo hizo. Nadie impuso manos, nadie dijo nada, fue el Espíritu solo el que lo hizo. Y eso es posible hoy en día porque lo he visto también. Es el poder de Dios y Él se mueve como quiera, ¿no? Amén. Él se mueve como quiere. No es de Así que corran y se agiten, sino que sencillamente el poder de Dios no manifiesto. Así es. Y qué privilegio haber tenido esa revelación de la cruz. No, tremendo. Y cuando Él lo revela es cuando viene el cambio verdadero. Claro, Aleluya. claro, porque ante esa cruz realmente la única forma es estar de rodillas, ¿no? Lugar sublime de rodillas ante esa preciosa cruz que nos da la salvación eterna, pastor. Cuando la gloria de Dios cae, lo único que falta, el hombre puede hacer es caer así de rodillas, quedar ahí ante Él y ser ministrado. Y lo sentimos, lo percibimos. Y ha sido muy difícil, pastor, su vida militar con relación al pastoreo, al amor de Dios. Haber estado, por ejemplo, en Irak, usted allá al frente de la guerra, es una cosa complicada. ¿Cómo esa dualidad de vida, pastor? Sí, fíjese, cuando yo entré al ejército ya como subteniente, pues la idiosincrasia, la mentalidad, el espíritu guerrero del ejército es: usted es oficial, usted es suboficial, usted toma decisiones que afectan a otras personas, tiene que tomar decisiones certeras, y en la medida que usted va teniendo éxito, su confianza va aumentando, pero hay un peligro en eso, y es que usted llegue a confiar en sí mismo, en lo que usted es capaz de hacer. Y yo llegué hasta ese punto. Entonces un día el Señor me mostró que Él era el que me había llevado por todo eso, y entonces tuve que romper con unos esquemas, porque yo pensaba que yo podía hacer las cosas por mí mismo, y ahora descubro que Dios tenía poder en mi vida. Ahora, cuando Dios muestra su poder en la vida del hombre, no queda nada más que comenzar a caminar por fe. Y esto de caminar por fe, eso es tremendo.
Porque uno dice, pero ¿por dónde me lleva Dios? Pero la palabra dice, y es una confianza que hay en mi espíritu, dice, tú haz los planes y Él enderezará mis pasos. Aleluya. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Estamos aquí movidos por el Espíritu Santo porque el Espíritu me dijo, vete a Colombia, que quiero hacer una obra allá. Y pues Señor, salimos de África, el Señor nos movió, prontamente vamos a regresar, pero en este tiempo hay un mensaje para el pueblo colombiano. Bueno, y anhelamos pues ese mensaje que venga del cielo, ¿no? Y que muchas personas que estén allí, atrás de sus televisores, puedan recibir ese mensaje y que sepan que Dios les está hablando, pastor. Amén. De eso se trata. Y que puede usar a cualquiera. Sí, puede usar a un diplomático, porque los he visto. Diplomáticos cristianos, jefes de Estado cristianos, generales cristianos. Y el Señor los está usando en estos últimos días. Voy a hacerle una pregunta, pastor, donde usted va a confrontar a muchos en esa respuesta. ¿Usted cree que una iglesia que no tenga un enfoque a las misiones realmente está desenfocada? Mire, el Señor me ha llevado por muchos lugares y hay un tema universal que los pastores traen a mi atención cuando ellos me conocen como pastor misionero. Todos me dicen, la iglesia que apoya las misiones es una iglesia bendecida. Todos, es una idea universal. Y sin embargo, casi ninguna iglesia apoya las misiones. Qué contradicción, ¿no? Exacto, y entonces se ve en su situación, porque hay pobreza económica. ¿Por qué? Porque el ungido de Dios, a quien se le exige que tenga esa confianza en el Señor, no se atreve a dar de lo que el Señor ha dado para las misiones. Y fíjese que no hay opción. Usted tiene que participar de lo que es la misión. Puede ser en su vecindario, en su país o en las naciones. Fíjese, yo tengo una situación. Un día cuando yo estaba aquí en Colombia en función oficial, fui a Cali en un asunto oficial y en la mañana estaba trotando, porque esa es la temática del militar en la mañana. Y de momento veo a un soldado afrocolombiano, está de centinela, está solo y tiene un pedazo de papel blanco. Y el Espíritu me dice, ve donde él y háblale de mí. Y yo fui donde este soldado en una nación cristiana, como lo es Colombia. Y voy y le pregunto, ¿qué está leyendo? Y este soldado afrocolombiano me dice, es un papel que me dieron, algo de Jesús. Y yo le pregunto, ¿y usted sabe quién es Jesús? Y él me dice, una vez fui a la iglesia y escuché el nombre. Y a mí eso me estuvo tremendo. En un país cristiano que todavía encontramos esa situación. ¿Y por qué es? Porque los que están siendo llamados a las misiones no están cumpliendo el llamado. Yo estuve 7 años como Jonás huyéndole al Señor, al llamado. 7 años. 7 años. Y fue un desierto. Y yo sé que los que no están siguiendo el llamado de Dios están pasando por un desierto. Y yo recuerdo que en 2 ocasiones yo vi, y el Señor también está hablando a alguien sobre esto, vi en la televisión unos evangelistas que estaban orando y el poder de la unción del Espíritu Santo estaba tocando almas, corazones, la gente estaba cayendo en el Espíritu. Y comenzó este gemir en mí, y yo no sabía por qué yo estaba gimiendo. Pero más adelante el Espíritu me dijo a mí, estás gimiendo porque tú podrías estar haciendo eso ya. Y llegó un momento a los 7 años que el Señor me dio una segunda oportunidad. Trajo un profeta y me dijo el Señor, te di una segunda oportunidad. Vas a seguir mi llamado. Y ahí volví de nuevo a retomar ese llamado, porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero fíjese la tristeza, que el Señor nos ha llevado a muchos países. Y yo recuerdo una vez en Antigua, y eso ocurre frecuentemente, se hizo el llamado de misiones para aquellos que habían sido llamados a la obra misionera. Y recuerdo que una persona de Antigua, un ciudadano, se arrodilló y le pregunto, ¿por qué está usted aquí? Y me dice, es que el Señor me llamó a mí para ir a las naciones y predicar su palabra. ¿Y cuándo fue que el Señor le dice llamado? Hace 20 años. Y le pregunto, ¿y por qué ha esperado 20 años?
es que estoy esperando a que el Señor ponga los recursos en mis manos. Literalmente hay muchos que han sido llamados que dicen, Señor, hasta que yo no veo los recursos en mis manos, yo no me muevo. Cuando lo que el Señor nos requiere es un paso de fe. Exacto, y pues que allí uno demuestra la dependencia de Dios. Yo pienso que realmente si un misionero tiene que mostrar la existencia de Dios, pues está allí la demostración de un Dios real. Y con mis amigos apreciados, el pastor Alberto Correa de Clamor de Medianoche y su familia y todo el equipo me enseñan sobre cómo dependen de Dios, ¿no? Cómo el Señor los sostiene, y es Dios. No necesita, así como usted recibió esta unción del Espíritu Santo, ninguna intervención de hombre. Sencillamente, el Dios de la gloria tiene todo el poder, ¿no? Sí. Para sostener Amén. un hijo, ¿no? Y de eso se trata, el depender de Dios. Y dice el Señor, ¿cómo irán si nadie les predica, no, pastor? Yo pienso que eso es algo que nos golpea el corazón y que tiene que ser un compromiso de la iglesia en Colombia, ¿no? De la iglesia a nivel mundial, sí. Porque el tiempo se está acabando. Amén. Y veo yo que si no hay un pastor que tenga en el corazón las misiones, es porque no ama el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cómo es eso, pastor? Mire, yo veo, primero, cuando estoy predicando aquí en Colombia, que hermanos o conocidos, amigos, oyen el mensaje de lo que es las misiones, el pueblo colombiano está listo para ir a las misiones. Nosotros estamos construyendo una casa misionera en Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Pero ¿qué pasa? Que no se ha cultivado el espíritu misionero y los pastores no están promoviendo el espíritu misionero. Hace unos 4 años atrás nosotros hicimos la primera convención nacional, me dijeron a mí, en Colombia, la primera convención nacional cuyo tema era misiones. En Evangelismo Vivo se hizo. ¿Y qué ocurre? ¿Sabe? El Señor nos hace pasar por experiencias duras como las que ha sufrido el pueblo colombiano, ¿verdad? Para mostrar su gracia, donde sobreabunda el pecado y el dolor y la violencia, sobreabunda la gracia de Dios, la unción de Dios. Y el pueblo está preparando al pueblo colombiano, al pueblo que el mundo ha rechazado. ¿Me entiende? Pero eso es profético, para que salga, para que cuando en otros países digan, aquí vienen colombianos, pero de Colombia tanto que se oye, ¿cómo es posible? Como decía el hombre aquel que se le dijo que Jesucristo venía, ¿qué de bueno puede salir de Nazaret? Amén. Colombia ya tiene. Y está ocurriendo lo mismo en Guinea Ecuatorial, donde la gente que no tiene educación, pero el Señor está preparándolos para llevarlos también al mundo. Es un semillero. Bueno, vamos para Guinea, pero el primer país que visitó, pastor, después de haber recibido realmente el mandato de Dios que se había tardado en obedecer, sí. ¿Cuál es el primer país que visita, pastor? Ya como 18 países, pero ¿cuál fue el primero? Fue la República Dominicana. Ah, República Dominicana. República Dominicana, y fue allí, en principio, fíjese lo que es el Señor. Yo fui a República Dominicana en asunto oficial del gobierno de Estados Unidos, y allí el Señor me dio la segunda oportunidad, y ahí fue donde comenzó todo. Y pues el Señor a mí, fíjese cómo Él apareja el camino, ¿no? Porque es que si Dios nos dio el llamado, es su responsabilidad, una vez tomamos un paso en fe, claro, proveer. Y entonces comenzamos a predicar y a ministrar. Ya mi esposa, que también es pastora, ministramos juntos. Pero ella es educadora, ¿no? Totalmente. Exacto, totalmente diferente. Sí, claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que el ejército de Estados Unidos me designó oficial de Relaciones Internacionales. Y entonces, fíjese qué cosa. El Señor nos dice, yo les voy a dar a ustedes las riquezas de las naciones. Y usó al gobierno de los Estados Unidos. Utilizó el mismo gobierno del Señor. Exacto. Y entonces ahora que estoy en Guinea Ecuatorial, está usando el petróleo que se acaba de descubrir allí para apoyar nuestra misión también. Y yo soy consejero profesor de los Ministerios de Defensa y Seguridad Nacional en Guinea Ecuatorial. Y entonces, como soy empleado del gobierno de Guinea Ecuatorial, consejero, ellos me pagan un sueldo, y con eso es que estamos promoviendo la obra del Señor en ese lugar. Pero
sabe que yo hasta este día, pues le doy las gracias al Señor porque Él realmente apareja nuestras circunstancias. Pero es que hay que dar, vuelvo y repito, hay un paso de fe que hay que dar. Es un pacto que existe entre el misionero y Dios. Sí. Misionero, tú haces tu parte y yo hago la mía. Y sabemos que Dios es fiel y verdadero. El que falla somos nosotros. Tremendo testimonio del teniente coronel David Robles. La semana entrante los invito a que vean la segunda parte de este testimonio maravilloso. Y recordemos que Dios nos ha dado 5 ministerios, pero lo más importante es la misión, ser misioneros. Y vamos a ser enfáticos en ello. Y de hecho la promesa de la mañana de hoy está en Mateo 28, versos 19 y 20. Y dijo Jesucristo, dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra de Dios que nos fortalece. Esa es la palabra de Dios que nos alienta. Es la palabra de Dios que nos da la fuerza, la confianza de seguir adelante en medio de cualquier adversidad o dificultad. Enseñar al Dios vivo, el cual nos ha rescatado, el cual nos ha dado esperanza, el cual nos ha dado la paz, el cual nos ha devuelto la salud, la alegría, el gozo, compartirla con todo el mundo. Y seamos ejemplo como vivos dentro de los muertos, así dice la Biblia, porque el Señor dice que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la palabra de Dios maravillosa. También hay una invitación ahora en estas vacaciones, amigos televidentes, para que disfrute en familia. Una película maravillosa que están presentando en Cinemark, se titula Cartas a Dios. Es un niño que padece cáncer. No les voy a contar los detalles para que puedan disfrutar una película extraordinaria que va a fortalecer esa relación con Dios, que te va a animar a buscar de Cristo y obviamente interceder por los que están padeciendo enfermedades. Marcos Vidal estará esta tarde de concierto en la ciudad de Bogotá. Los invito a que vayan y disfruten un hermoso concierto. Y lo más importante que creo puede ser: sigamos orando por nuestros hermanos que están secuestrados. Le doy las gracias a Dios por la vida de nuestro amigo Ervin Hoyos, por la caravana, por la libertad que está haciendo en motocicleta a través de Colombia. Apoyemos, manifestémonos, que no estamos de acuerdo que sigan secuestrados, no estamos de acuerdo con lo que está pasando, en contra de las cosas que van opuestas a la palabra de Dios. Le damos las gracias a ustedes, amigos televidentes, por su hermosa compañía. Y recuerden, nuestra cita es ahora todos los viernes 6:30 de la mañana aquí por el Canal 1, para que todos podamos decir muy positivo el Magazine de la Mañana. Feliz fin de semana, que Dios les bendiga.